Cuando hablamos de dinero, amigo mío, lo primero que aparece es ese frío en el estómago que al mercado le encanta provocar. Y en esta última semana, la montaña rusa fue de esas que hacen tragar en seco incluso al inversor más experimentado. Solo que, mientras varias clases de activos recibieron golpes sin piedad, hubo un grupo silencioso que se mantuvo firme. Los metales preciosos, oro y plata, esbozaron una ligera sonrisa cuando todo lo demás parecía perder fuerza. El oro, que venía de 3 semanas algo apagado, volvió a mostrar músculo. La plata, en cambio, ni se diga, va corriendo al frente, dejando al oro casi sin aliento, solo para que te hagas una idea de la potencia del movimiento. Esta semana, la plata subió más de un 4%, mientras que el oro avanzó algo más de un 2,1%. Y cuando ampliamos el horizonte a los últimos 12 meses, la plata acumula una subida superior al 61% frente al 52% del oro. Es como si ambos le dijeran al mercado: seguimos siendo el puerto seguro que finges haber olvidado. Ese desempeño extraordinario colocó a ambos, oro y plata, con una participación aún mayor entre los 10 mayores activos invertibles del planeta. Juntos representan ahora más del 57% de ese grupo, un número que la semana pasada estaba en 56,12%. Es un avance silencioso, constante, y que mucha gente aún no percibe. Y lo más curioso es que muchos indicadores tradicionales confirman lo que otros prefieren ignorar. Estamos apenas en los primeros pasos de un mercado alcista real para estos metales. La razón, oro, plata rondando los 80, muestra exactamente eso. Un escenario que históricamente antecede movimientos explosivos de valorización. El tipo de movimiento que suele aparecer cuando el mercado de acciones empieza a mostrar señales de agotamiento o de que puede desplomarse. Y ese es exactamente el punto que asusta. El mundo está perdiendo la fe en el dólar estadounidense y en la deuda de Estados Unidos. Esto no es teoría, no es miedo infundado, son datos. Hoy existe uno de los mayores mercados bajistas en títulos del Tesoro estadounidense de la historia, mientras las tasas de interés reales se encaminan hacia terreno negativo. Bancos centrales, instituciones gigantescas, todos están empezando a ver finalmente lo que algunos vienen advirtiendo desde hace mucho. Por eso, en 2025, el oro volvió a ser tratado como lo que siempre fue, el único puerto seguro real cuando el mundo empieza a temblar. Un ejemplo simple deja esto clarísimo. Mientras el S&P 500 sufrió un retroceso de 50 días a comienzos del año, una caída de casi el 20%, el oro hizo exactamente lo contrario. Subió alrededor del 8% en ese mismo periodo. No es coincidencia, es búsqueda de protección. Y como la expectativa del mercado está cada vez más inclinada hacia un nuevo salto de los metales, vale la pena observar dónde están manteniendo el terreno después de los picos recientes de octubre. Cuando comparamos este comportamiento con los ciclos de 1980 y 2011, el escenario actual no se parece en nada a un techo. Por el contrario, todo indica una fase de consolidación antes de una nueva arrancada. Si no viste el video del miércoles, esto puede sorprenderte. Los datos muestran que, a diferencia de ciclos anteriores, donde oro y plata devolvían un 15%, 20% o incluso 35% del valor en pocas semanas, ahora los precios siguen pegados al techo, manteniéndose por encima del 90% del máximo desde que lo alcanzaron. Este tipo de fuerza es rara, muy rara, y cuando analizamos la plata por separado, el mensaje se vuelve aún más contundente. En 2011, 21 días después del máximo, la plata ya había caído más de un 20%. En 1980, había derretido un 35% en apenas 21 días hábiles.
Ahora, 21 días después del máximo de octubre de 2025, nada de caídas bruscas, nada de colapso. La plata simplemente se niega a retroceder. Este es el tipo de comportamiento que grita silenciosamente: no estamos al final del ciclo, estamos solo en la pausa antes de la próxima etapa. El mercado está nervioso, desconfiado, pero los metales solo están respirando hondo antes de correr de nuevo. Y cuando miramos la razón, oro, plata, la historia se vuelve aún más clara. En ciclos anteriores, esa razón se desplomó alrededor del 60% entre el pico y el fondo, justo en el momento en que el mercado de metales alcanzó su auge. Ahora, teniendo en cuenta que el récord reciente fue 103, eso apunta a un camino probable hacia 65, quizá incluso 41, en un escenario más agresivo. El mensaje es simple: estamos muy lejos del tipo de caída en la razón que suele marcar el final de un ciclo. Muy lejos. Todo esto refuerza algo que he venido repitiendo. Los fundamentos actuales del oro y la plata son más sólidos de lo que muchos admiten. Cada indicador, cada comparación histórica, cada movimiento silencioso del mercado apunta a nuevos niveles que podrían alcanzarse hasta abril de 2026. Y digo hasta porque ese estallido puede comenzar antes. Cuando el mercado empieza a descontar tasas reales negativas, el guión cambia rápido, y tú sabes cómo funciona. El mercado no espera el anuncio oficial, siempre intenta adelantarse. Fue así en los años 70, fue así a comienzos de los 2000, y todo indica que será así ahora, cuando los inversores finalmente entiendan que dejar el dinero quieto equivale a perder poder adquisitivo. Es ahí cuando los metales suelen dispararse. La ironía es que el propio discurso de Jerome Powell está alimentando el miedo. Él insiste en decir que no hay garantía de recorte de tasas en diciembre, y el mercado se traga esa narrativa como si fuera una verdad absoluta. Eso genera presión momentánea sobre los metales, claro, pero también prepara el terreno para un giro del que nadie querrá quedarse fuera. Hoy, según la herramienta CME FedWatch, el mercado atribuye cerca de un 56% de probabilidad a que la Reserva Federal mantenga las tasas donde están en diciembre. Es decir, ningún recorte. Pero cuando observas los datos bajo la alfombra, es difícil creer en esa cautela. La economía estadounidense está claramente debilitada. Y sí, el Fed lo sabe. Muy bien. La prueba de esa fragilidad aparece justo en el lugar del que menos se habla: el mercado laboral. El informe más reciente de ADP, que mide contrataciones del sector privado, ya muestra desaceleración. Esto no es opinión, es dato. La economía estadounidense no está perdiendo empleos masivamente, pero tampoco está creando los necesarios. Eso por sí solo ya pondría en alerta a la Reserva Federal, pero la situación empeora cuando recordamos el problema de las vacantes fantasma. Desde 2023, las estadísticas de vacantes abiertas quedaron distorsionadas. Miles de empresas publican vacantes que no pretenden cubrir, solo para recoger currículos, aparentar crecimiento ante inversores, monitorear salarios del mercado o generar inseguridad entre empleados al hacerlos sentir fácilmente reemplazables. Las estimaciones más recientes indican que más de 2 millones de esas vacantes podrían ser totalmente falsas. Y todo indica que es así. El número real de vacantes en EU podría estar más cerca de 5 millones, no de los más de 7 millones que aparecen en los informes oficiales. Eso coloca al mercado laboral en uno de sus puntos más débiles desde la pandemia del COVID-19 y por debajo de cualquier periodo entre 2016 y 2020. Es una señal de una economía perdiendo fuelle, pero una señal que el Fed no quiere admitir públicamente.
Y ahí llegamos al punto principal. Cuando el mercado finalmente vea esta fragilidad, la narrativa cambiará. Un recorte de tasas en diciembre dejaría de ser una sorpresa y pasaría a ser una necesidad. Y si eso ocurre, o incluso si el mercado empieza a descontar esa posibilidad antes del anuncio, oro y plata pueden dispararse ya a finales de este año. Recordemos que los recortes que habían sido descartados a finales de octubre y comienzos de noviembre pueden volver al radar de forma abrupta. Por eso digo siempre, no lo des por hecho, pero prepárate para la posibilidad. Porque el escenario actual no se parece en nada a 1980 ni a 2011. No estamos viendo señales clásicas de agotamiento. Al contrario, todo sugiere que aún estamos construyendo la base de un movimiento mucho mayor. Ahora que ese punto está claro, pasemos a otra parte importante: la lectura del mercado, a partir de las preguntas que ustedes dejan en los comentarios. En cada video elijo una para responder directamente, porque eso mantiene vivo el diálogo y muestra qué es lo que realmente les preocupa. Y la pregunta de esta semana vino de Gil Thorne, que planteó una duda muy pertinente: ¿por qué Estados Unidos compraría plata? Estar en la lista de minerales críticos no significa que vayan a almacenarla. Y Gil tiene razón. Estar en la lista por sí solo no obliga al gobierno a hacer nada. Pero tampoco podemos fingir que esto surgió de la nada. Existen precedentes históricos muy claros. Desde 1942, durante el proyecto Manhattan, Estados Unidos almacenó plata en cantidades gigantescas para uso militar e industrial. Ese almacenamiento continuó oficialmente hasta finales de los años 70, cuando el gobierno consideró que ya tenía suficiente plata guardada. Incluso es curioso notar cómo esa decisión coincidió con el famoso intento de los hermanos Hunt de controlar el mercado de la plata. Poco después, el gobierno estadounidense comenzó a vender esos inventarios hasta quedarse prácticamente sin nada a comienzos de los años 2000. Es decir, sí, existe historia, lógica y necesidad detrás de la idea de que Estados Unidos vuelva a almacenar plata. Y hoy el escenario es aún más urgente. La plata se utiliza en la tecnología militar moderna mucho más que en los años 60 y 70. Y para empeorar, Estados Unidos posee menos del 4% de las reservas mundiales del metal, una fracción insignificante frente a lo que consume. La dependencia externa es un riesgo estratégico, especialmente cuando otros países ya dominan sectores críticos, como China domina el mercado de tierras raras. Cuando juntas todo eso, uso militar creciente, baja disponibilidad interna, vulnerabilidad geopolítica y conflictos multiplicándose por el mundo, se vuelve difícil imaginar que Estados Unidos ignore la necesidad de reforzar sus reservas. Y según fuentes confiables, esa demanda adicional ya comenzó. Es discreta, silenciosa, pero real. Y es exactamente esa nueva demanda silenciosa la que puede ser el gatillo que muchos aún no ven. Porque la plata ya viene siendo consumida a un ritmo impresionante, más rápido de lo que se logra extraer. Y cuando un gobierno del tamaño de Estados Unidos decide competir por oferta física, todo el mercado lo siente. No es conspiración, no es sensacionalismo. Es simple oferta y demanda. Como dije en un video de 2021, todo indica que 2026 será el momento en que el mercado físico finalmente cierre la cuenta. Es cuando la teoría se encuentra con la realidad, cuando la demanda física supera la capacidad del mercado de papel. Ese mercado artificial que vive ignorando los límites. Y cuando eso ocurra, o el sistema evoluciona o colapsa.
El mercado de plata en papel existe básicamente para retrasar la verdad. Permite que instituciones negocien volúmenes gigantescos que no corresponden al metal físico existente en el planeta. Funciona mientras nadie pide entrega real. Pero cuando aparezcan grandes compradores, o si vuelve a almacenar agresivamente, esa ilusión puede evaporarse rápido. Por eso es tan importante que dejes tu opinión en los comentarios. Este tipo de discusión necesita ser pública. Cuanta más gente entiende lo que está pasando, menos espacio queda para la manipulación y la desinformación. Y como siempre, cada comentario ayuda a que este contenido llegue a más personas que quizá nunca han oído hablar de esta dinámica oculta del mercado de metales. Y antes de seguir, queda el recordatorio. Si te gustó, deja un like. No es solo un gesto simbólico. Realmente ayuda a que el video llegue a gente que está perdida en medio de este escenario económico cada vez más confuso. Ahora, respiramos hondo y continuamos, porque aún hay mucho que desentrañar. Antes de terminar, quiero reforzar algo que siempre repito aquí. Cuídense a ustedes mismos y cuiden unos de otros. La realidad afuera no está especialmente acogedora. Ignorar eso no hace a nadie más fuerte. En tiempos de incertidumbre, la mejor defensa es información clara, calma y estratégica. Eso es lo que intento entregar en cada video. Contexto, lógica y perspectiva en un escenario donde todos gritan, pero casi nadie explica. Mientras los mercados se sacuden, los gobiernos ocultan grietas y los bancos centrales hacen malabares con narrativas. Necesitamos mantener la lucidez. El oro y la plata no están dando señales de agotamiento. El mundo está nervioso y la búsqueda de seguridad apenas ha comenzado. Esto dice mucho sobre lo que podría venir, tanto económica como geopolíticamente. Y hablando de geopolítica, la situación no se está volviendo menos tensa. El apoyo continuo a Ucrania frente a Rusia permanece. La posibilidad de un conflicto entre China y Taiwán está siempre latente. Y aún existen tensiones con Irán y Venezuela que podrían escalar de la nada. En este tipo de ambiente, los países buscan protección extra, incluida la protección metálica. Por eso, la discusión sobre reservas de plata es mucho más que un detalle curioso. Es parte de un panorama más amplio en el que cada nación intenta garantizar que tendrá los recursos suficientes si las cosas empeoran. Y la plata, siendo crítica para tecnología militar, comunicación, energía y sistemas estratégicos, es uno de esos recursos. Ignorar eso sería ingenuo. Así que, mientras el mundo se acomoda o se desacomoda allá afuera, yo sigo aquí intentando ofrecer la visión más clara posible, con perspectiva histórica, para entender el presente sin caer en los rumores que circulan por ahí. Y si hay algo que la historia enseña, es que los ciclos de inestabilidad siempre coinciden con la valorización de los metales. Siempre. Y ahora llegamos al punto técnico que cierra este análisis. La relación directa entre fragilidad económica, política monetaria y comportamiento de los metales. La Reserva Federal continúa insistiendo en una postura firme, intentando transmitir la imagen de que controla la situación. Pero la verdad es que el propio Fed sabe que está caminando a ciegas. Los datos que utilizan, especialmente los de vacantes, ya no son confiables. Y cuando la base del análisis está contaminada, todas las decisiones tomadas encima corren el riesgo de ser equivocadas. Por eso, muchos analistas desconfían de la narrativa actual. La economía estadounidense está más frágil de lo que admite el discurso oficial. Y cuando
Una economía gigante empieza a flaquear. Los bancos centrales entran en modo defensivo. No tarda mucho hasta que los recortes de tasas dejan de ser opción para convertirse en obligación. Y cuando eso ocurra, oro y plata no esperarán el comunicado oficial. Reaccionarán antes. La lógica es simple. Cuando las tasas caen, o incluso cuando el mercado anticipa que caerán, el rendimiento real de las inversiones tradicionales se desploma. Y en ese momento, el dinero busca refugio en activos que no dependen de promesas gubernamentales. En ese momento, los metales preciosos dejan de ser alternativa y se vuelven necesidad. Ahora añade a eso un escenario internacional inestable. Tensiones militares, disputas comerciales, carreras tecnológicas. Todo eso empuja a los países hacia la autosuficiencia. Y cuando un país entiende que su seguridad depende de metales estratégicos, no espera a que llegue la crisis, almacena antes. La plata encaja perfectamente en ese escenario. Por eso, cuando juntas todos estos elementos, fragilidad económica, política monetaria incierta, tensiones globales y demanda estratégica creciente, es difícil creer que estamos cerca de un techo. Todo apunta a continuidad, no a un final. El mercado puede fingir indecisión, pero los datos cuentan otra historia. Con todo esto sobre la mesa, queda claro que no estamos ante un escenario común. La economía global está siendo presionada desde todos los frentes, y los inversores lo saben, aunque no lo digan. Lo curioso es que, mientras muchos miran solo gráficos y titulares, son los detalles silenciosos, como la posible recomposición de reservas de plata por parte de EE. Los que indican la dirección real del viento. Y ahí está el punto clave. Cuando un país con historial de almacenar metales estratégicos, baja autosuficiencia y profundo involucramiento en conflictos globales vuelve a mirar la plata con otros ojos, significa que algo cambió en el tablero. No es especulación vacía, es lectura estratégica. La historia muestra que Estados Unidos solo refuerza sus reservas cuando cree que puede necesitarlas. Y si esa demanda está aumentando, como indican fuentes confiables, el desequilibrio entre oferta y demanda aumentará aún más. Ya consumimos plata más rápido de lo que la podemos reponer. Y cualquier comprador grande entrando en ese mercado empuja el sistema físico hacia el límite. Y cuando el físico se ajusta demasiado, el mercado de contratos no aguanta. Esto crea las condiciones perfectas para ese escenario del que he hablado. 2026 como posible punto de ruptura. No porque la fecha tenga algo de especial, sino porque los movimientos que vemos ahora, recortes de tasas acercándose, economía debilitándose, tensiones globales creciendo y mayor interés estratégico por metales, convergen en esa ventana. Mientras tanto, los gráficos siguen mostrando fuerza. El oro y la plata se mantienen cerca de sus máximos históricos, sin el comportamiento típico de techo. Nada de correcciones bruscas, nada de caídas libres. Solo consolidación. Esa pausa antes del próximo movimiento. Cuando analizamos la situación actual, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué motivo Estados Unidos mostraría un interés creciente por la plata justo ahora? Esta pregunta no viene de otro canal ni de ningún seguidor. Nace del propio comportamiento del mercado. Y cuando conectamos los puntos, la respuesta aparece con una claridad inquietante. La verdad es que el gobierno estadounidense tiene historial de almacenar plata en momentos críticos. Ocurrió durante el Proyecto Manhattan en 1942, cuando cantidades gigantescas del metal fueron destinadas a usos militares y tecnológicos.
La reserva siguió ampliándose hasta finales de los años 70, cuando las autoridades decidieron que ya tenían suficiente plata y comenzaron a liquidarla. Esa liquidación coincidió con un momento extremadamente volátil del mercado, especialmente durante la maniobra de los hermanos Hunt para intentar controlar el precio de la plata. Cuando la reserva se agotó a comienzos de los años 2000, EU pasó a depender de proveedores externos para cubrir su demanda. Hoy, sin embargo, el escenario cambió completamente. La plata es indispensable para tecnologías militares avanzadas, sistemas estratégicos de comunicación, energía moderna y componentes electrónicos sensibles. El problema es que Estados Unidos tiene menos del 4% de las reservas globales. Eso significa vulnerabilidad, y ningún país poderoso tolera ser vulnerable. Por eso tiene sentido imaginar que ya esté ocurriendo una recomposición silenciosa de reservas. La demanda industrial es enorme. La demanda militar aún mayor. Si el gobierno estadounidense realmente está entrando de nuevo en el mercado físico, eso presiona incluso más un mercado que ya es extremadamente estrecho. Y cuando juntas todos los factores, surge una consecuencia inevitable. Si la demanda física sigue acelerando mientras la oferta permanece limitada, el mercado de plata no podrá sostener su modelo actual por mucho tiempo. Ese desequilibrio ya aparece en informes de producción, proyecciones de consumo y el comportamiento de grandes compradores. Cada año extraemos menos plata de la que el mundo necesita. Ese tipo de escenario crea una presión silenciosa, pero creciente. Primero, el mercado de papel se estira. Muchos contratos prometen plata que no existe para entrega inmediata. Luego, la diferencia entre el precio del papel y el físico empieza a crecer. Y cuando esa diferencia se vuelve demasiado grande, el sistema tiene que elegir. O evoluciona o colapsa bajo su propio peso. Por eso muchos analistas ven el periodo entre 2025 y 2026 como crítico, no por superstición, sino porque todos los vectores convergen. Bancos centrales tratando de sostener economías frágiles, tensiones globales en aumento, gobiernos reforzando reservas estratégicas y un mercado físico incapaz de seguir el ritmo. Si nada cambia, la plata entrará en un ciclo donde el precio deja de responder al papel y empieza a responder únicamente a la disponibilidad física. Es el tipo de escenario en el que compradores institucionales compiten por lotes físicos, no por contratos digitales. Y cuando eso ocurre, no hay precio techo. Solo existe la urgencia. Llegados a ese punto, lo que vemos hoy deja de parecer una fase más del mercado y pasa a ser el anuncio de un cambio estructural. Uno de esos que no ocurren a menudo, pero cuando ocurren, redefinen sectores enteros durante décadas. Cuando observamos el comportamiento reciente del oro y la plata, su fuerza frente al resto del mercado es aún más evidente. Mientras acciones de moda, como empresas tecnológicas basadas en inteligencia artificial, empiezan a mostrar agotamiento, los metales se mantienen firmes cerca de sus máximos históricos. No es euforia, es defensa. Es el tipo de movimiento que muestra hacia dónde está yendo el dinero inteligente. Incluso muchas acciones de mineras, que suelen sufrir en tiempos de volatilidad, están mostrando resistencia inusual. Una de las mayores mineras de oro, por ejemplo, sigue cerca de los máximos del año pese a los altibajos recientes del mercado. Esto muestra que los inversores no ven esta subida como algo pasajero, sino como un reflejo de fundamentos sólidos y una tendencia mayor. Este punto es crucial, porque desmonta completamente la idea de que estamos en un techo. Si lo estuviéramos, los precios habrían caído rápido,
como en 1980 y 2011. En esas ocasiones bastaron pocos días para caídas del 15%, 20% o 30%. Esta vez no. Ahora tenemos estabilidad por encima del 90% del máximo, lo que indica que el mercado solo está respirando, no desmoronándose. Y eso no es un simple detalle técnico. Es señal de que la presión real aún no comenzó. El mercado está en modo defensivo, no en modo toma de ganancias. La gente está protegiéndose, no escapando. Y cuando un movimiento se desarrolla así, lo que suele venir después es expansión, no contracción. Por eso, observar la postura del mercado ahora es tan importante. Esto no parece un techo, parece preparación. Y quienes están atentos ya están ajustando posiciones antes del gran movimiento. Cuando ampliamos la mirada hacia la dinámica de tasas, todo tiene aún más sentido. La Reserva Federal sigue afirmando que un recorte en diciembre no está garantizado, pero suena más como un intento de transmitir control que como un análisis realista. El mercado lo percibe y por eso está paralizado, inseguro, esperando la próxima señal. Las proyecciones más recientes indican algo más del 50% de probabilidad de que las tasas se mantengan en diciembre. Y el mercado solo cree eso porque el Fed insiste. Pero cuando miramos los datos reales, especialmente los que se están deteriorando, es difícil creer que esa postura sea sostenible. El problema es que el Fed intenta mantener un discurso firme con datos que ya no reflejan la realidad. Los datos de empleo, por ejemplo, están contaminados por las vacantes fantasma. Son números que aparentan fuerza, pero esconden fragilidad. Y cuando las bases están distorsionadas, las decisiones también lo estarán. Si la economía sigue perdiendo impulso, como muestran los números, el Fed tendrá que reaccionar. Y cuando lo haga, no será suavemente. Será con recortes agresivos. Cuando una economía gigante empieza a deslizar, no hay punto medio. O frenas con fuerza o aceleras. Y ese es exactamente el tipo de entorno en el que oro y plata destacan. No porque sean activos exóticos, sino porque son protección histórica contra la inestabilidad monetaria. Cuando el mundo percibe que el dinero se debilita, los metales se fortalecen. Eso lo muestra la historia repetidamente. Pero hay un detalle que muchos ignoran. Para que ese escenario se active, el Banco Central de EU necesita admitir lo que ya sabe. Oficialmente dicen que no hay garantía de recortes en diciembre, pero los datos internos apuntan a una economía mucho más frágil de lo que sugieren públicamente. Las nóminas privadas muestran una desaceleración en la creación de empleo. Y en un sistema que depende del crédito barato, esto es un enorme aviso. Además, las estadísticas de vacantes están contaminadas por esa moda de publicar empleos que no se piensa cubrir. Las empresas lo hacen para recopilar currículos, parecer más grandes ante inversores o transmitir a los empleados la sensación de ser fácilmente reemplazables. Las estimaciones sugieren que, en vez de más de 7 millones de vacantes, el número real podría ser de unos 5 millones, niveles comparables a los peores momentos del COVID. Si entiendes lo que eso significa, ves la trampa en la que está el Fed. Si mantienen tasas altas demasiado tiempo, empujan la economía a una recesión profunda. Si recortan temprano, admiten que fracasaron en controlar la inflación. En ambos casos, los activos que no dependen de promesas políticas brillan más: el oro y la plata. Por eso tiene sentido imaginar un escenario donde, entre diciembre de este año y 2026, la narrativa cambie de «quizá recortemos algún día» a «necesitamos recortar ya y fuerte». Y cada vez que eso ocurrió en la historia reciente,
Períodos con tasas reales negativas coincidieron con ciclos muy fuertes para los metales preciosos. Así fue entre 1970 y 1980. Así fue desde 2002. Y nada impide que vuelva a ocurrir. Así que el mensaje no es «ten certeza de que esto pasará», porque nadie serio puede dar fechas exactas. El mensaje es «no cuentes con el mejor escenario, prepárate para la posibilidad». Estudiar este contexto, entender la lógica, no perder tiempo ahora, puede ser la diferencia entre ser sorprendido o estar consciente de lo que está pasando. Ahora, un punto específico sobre la plata hace todo esto aún más interesante. Hace poco fue añadida oficialmente a la lista de minerales críticos de Estados Unidos. Esa lista que reúne insumos estratégicos para tecnología, defensa e infraestructura. El simple hecho de entrar ahí ya muestra que desde la perspectiva geopolítica, la plata dejó de ser un metal para joyería, monedas o inversión, y pasó a formar parte de la columna vertebral tecnológica del siglo XXI. Es verdad que entrar en la lista no obliga al gobierno a comprar y almacenar plata de inmediato. No existe tal regla, pero la historia muestra que esto ya ocurrió antes. Durante los años 40, con el proyecto Manhattan, y después, oficialmente desde 1968, EEUU mantuvo grandes reservas de plata para defensa. Esas reservas se fueron agotando hasta desaparecer en los años 2000, justo en uno de los periodos más especulativos del mercado, cuando grandes inversores intentaron tomar control de la oferta. Parecía un capítulo cerrado, pero el mundo de hoy es muy distinto al de 1979. La tecnología militar moderna, los sistemas de comunicación, los sensores, la electrónica avanzada y la transición energética dependen de la plata en un nivel mucho mayor. Y ahí viene otro dato incómodo. Se estima que Estados Unidos posee menos del 4% de las reservas conocidas de plata del planeta. El país que más imprime moneda, financia guerras y consume tecnología, controla solo una mínima parte del metal que necesita. Sumado al hecho de que la plata es consumida y no siempre es rentable reciclarla, la ecuación de oferta y demanda se vuelve cada vez más tensa. Como si no fuera suficiente, el tablero geopolítico empeora esa ecuación. China ya domina la producción y el refinado de varias tierras raras esenciales para tecnología militar y comunicaciones. El apoyo continuo a Ucrania contra Rusia, las tensiones sobre Taiwán y los potenciales roces con Irán y Venezuela crean un escenario en el que cualquier interrupción en el suministro de insumos críticos deja de ser hipotética y se convierte en un riesgo real. En un ambiente así, depender de otros para obtener suficiente plata es una vulnerabilidad que ningún estratega serio aceptaría. Por eso tiene sentido imaginar un movimiento silencioso de recomposición de reservas estratégicas, no solo de EEU, sino de cualquier país que comprenda esta realidad. No es conspiración, es lógica defensiva. Si el metal es esencial para radares, satélites, comunicaciones, energía y armamento sofisticado, y la mayor parte de la producción está concentrada en pocos lugares, los países que puedan asegurar una parte lo harán antes de que la disputa empeore. Mientras tanto, el mercado físico de plata ya enfrenta un problema crónico. Estamos consumiendo más plata de la que podemos extraer. Las instituciones especializadas llevan años señalando déficits de oferta física, compensados solo gracias a inventarios, reciclaje y mercado de papel. Pero llega un momento en que la matemática deja de funcionar. Cuando gobiernos, industria e inversores estiran la cuerda en la misma dirección,
la holgura desaparece. Y ahí entra la idea de que 2026 podría ser el momento donde la goma toca el asfalto. No por magia, sino porque varios ciclos confluyen. Fragilidad monetaria, presión fiscal, posible vuelta a la impresión de dinero, tensiones geopolíticas, necesidad de tecnología avanzada, conciencia de que la plata física es limitada y esencial. Cuando esa presión acumulada llega al precio, el mercado de papel puede romperse, o se adapta a precios mucho más altos, o pierde relevancia frente a un mercado donde la pregunta deja de ser ¿cuánto vale la plata? Y pasa a ser ¿dónde consigo plata física y a qué precio? Ahí es donde muchas narrativas bonitas caen, y solo queda de pie quien realmente sabe qué está comprando. Para cualquiera que mire la historia de las finanzas con perspectiva de largo plazo, esto no es una invitación al pánico, sino a la lucidez. No existe activo perfecto. No existe inversión sin riesgo. No existe protección absoluta. Pero sí existen patrones. Cuando la confianza en monedas y deudas se rompe, cuando los imperios estiran demasiado la cuerda fiscal, los activos reales y escasos recuperan protagonismo. Eso no es opinión, es historia registrada. En el fondo, la cuestión no es solo si oro o plata subirán, sino lo que esa posible subida revela sobre el estado del sistema en el que vivimos. Cuando los bancos centrales deben elegir entre romper la economía o sacrificar la moneda, cuando los gobiernos dependen de la inflación para reducir la carga de la deuda, cuando el mercado se apoya en datos distorsionados para mantener una sensación artificial de normalidad, es señal de que estamos en una fase avanzada del ciclo. Estudiar la historia de las crisis, entender el papel de los metales preciosos, cuestionar narrativas demasiado cómodas y no delegar el futuro financiero a quienes lucran con tu distracción. Oro y plata no son soluciones mágicas, pero pueden ser parte importante de una estrategia de protección en un mundo donde las promesas valen cada vez menos y la realidad cuesta cada vez más. Si este contenido te aportó claridad, considera suscribirte al canal. Aquí analizamos historia, economía y mercados con profundidad y sin sensacionalismo. Deja tu like, compártelo con quien necesite entender este momento y sigue acompañando esta jornada. Nos vemos en el próximo video.